Licenciado, Sí, buena tarde. buena tarde. Quería hacerle una consulta. Es que quería preguntarle si usted va a pasar el esquema del juicio ordinario. Es que tiene una presentación, pero no sé si la va a pasar. Ah, para compartirla, dice usted. Sí, sí. Ah, sí, sí, no hay problema, qué bueno que me recuerde. Entonces, el finalizar la clase la subo a la página, sí, no hay problema. Gracias, licenciado. Vale, pues miren, compañeros, muy buena tarde, un gusto saludarles. Qué bueno que estemos ya reunidos. Ya vemos 78 personas en la clase. El día de hoy, pues, vamos a sí, el ICOSMAN Sandoval quedó pendiente de seguir desarrollando el tema de las excepciones, es que le estamos, pero en lo que él ingresa a la plataforma, que tiene un poquitito ahí de inconvenientes, pues comenzar a hablar de este seguimiento. En primer lugar, volver a recordar lo que ya hemos dicho. Todo proceso civil, independientemente sea de conocimiento ejecutivo o proceso especial o un proceso cautelar, siempre inicia con una demanda, siempre. Ya lo hemos hablado, las demandas deben llenar básicamente los requisitos del artículo 61, 106, 107, 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, básicamente esos requisitos. Y esta era una de las preguntas que realizaba algún compañero en la clase anterior. Entonces, una vez yo vaya a presentar una demanda en proceso penal, lógicamente debe llenar todos los requisitos, debía haber evaluado la competencia del órgano jurisdiccional, hacer toda la relación de hecho, los medios de prueba, presentarlo todo mi escrito de demanda de conformidad con el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez presente mi demanda, alguno de los compañeros pueda intervenir. ¿Qué pasa si alguien presenta una demanda en un órgano jurisdiccional? ¿Qué pasa ahí? Pregunto. ¿Se emplaza, ¿Sí, Lic? Madeleine? ¿Empieza el emplazamiento? Sí, pero previo al emplazamiento, y hacia ahí quiero ir yo, como ya ir desarrollando más despacio los procesos. Una vez presento mi demanda, el juez entonces analiza su competencia, ve que llenen los requisitos y el juez tiene dos opciones. O admite para trámite o la rechaza. En ambas situaciones, ya sea que la admita para su trámite o la rechace, el juez va a emitir una resolución. Pregunto, ¿qué tipo de resolución debe de emitir el juez? Decreto, Lic, buenas noches. Buenas noches, Jorge Luis. Exactamente, Jorge Luis. El juez emite un decreto. Ustedes ya saben que los decretos son resoluciones que resuelven situaciones de puro trámite, de mero trámite. Y entonces el juez, si lógicamente la rechaza, se rechaza la presente demanda en virtud de, ya dirá él, los argumentos por los cuales la rechazaron y los artículos y la firma del juez y del secretario. Si lógicamente la demanda está bien planteada, tiene todos los argumentos, requisitos legales, básicamente 61, 61, 79, 106, 107, 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues ya el juez admite para trámite y entonces emite un decreto. Y el decreto va a decir varias circunstancias. Se tiene por recibida la demanda, se admite la dirección y procuración del abogado que se propone, se admite el casillero electrónico o la dirección señalada para para notificar tanto al actor como al demandado, se aceptan los medios de prueba y otras circunstancias de un decreto. Una vez se emitió ese decreto, ¿qué procede después de que hay siempre una resolución? Pregunto, ¿qué hay después de una resolución? Una notificación. Una notificación, gracias, efectivamente hay una notificación. Siempre después de una resolución hay una notificación, siempre.
porque las notificaciones son los medios, cómo se va a dar a conocer a las partes las resoluciones que emitió el juez. Siempre. Entonces, pero dentro de ese decreto que se emitió donde aceptó el trámite, vámonos en el caso que sí se aceptó a trámite la demanda. En ese decreto donde se admitió a trámite la demanda, el juez, dentro de las varias circunstancias que resuelve, como las que ya mencioné, también resuelve que se emplaza al demandado por el plazo de, si es en el caso del juicio ordinario, que es el que estamos viendo en este momento de manera general, porque es el proceso tipo, se va a emplazar por el plazo de 9 días. ¿Verdad? Y entonces, dentro de esos 9 días, la parte demandada asumirá una actitud procesal. Dentro de los primeros 6 días de esos 9, el demandado puede plantear las excepciones previas. ¿Verdad? ¿Cuáles excepciones previas? Las del artículo 116. Y ahí nos da el 116 un catálogo de esas excepciones previas que se puede plantear. Si el demandado plantea cualquiera de esas excepciones del 116, se emite una resolución, porque después de que el demandado asuma una actitud, lo hace en un memorial, el juez tiene que emitir una resolución. ¿Qué tipo de resolución? También un decreto. Y admite o no para trámite las excepciones, y si admite para trámite las excepciones previas, entonces se abre un incidente. Se inicia un incidente. ¿Cuál incidente? Lo que ya hemos platicado, la vía incidental, artículos 135, 140 de la ley del organismo judicial. Eso es un aspecto que creo que era importante aclarar porque escuché una pregunta en la clase anterior. Ya vi que ya se incorporó Elic Osman Sandoval a la clase. Buenas noches, Elic Osman, un gusto saludarle. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Así es, ya estamos aquí presentes, Lick. Entonces, le doy la palabra para que nos pueda disertar la clase el día de hoy, que es la continuación, porque no se concluyó el punto anterior, entonces sería para concluir. Y en lo que usted estaba incorporando, habíamos platicado sobre ese tema de planteamiento de la demanda y otros pasos de que se emite un decreto para aceptar o rechazar la demanda. Vamos en el caso que sí se admitió para su trámite, después de una resolución, compañeros, siempre hay una notificación. Porque la notificación, si no, ¿cómo se van a dar a conocer las resoluciones si no hay? La notificación es la vía por la cual se puede o se debe dar a conocer a las partes procesales las resoluciones emitidas por el juez. Gracias. Entonces, estábamos ahí en ese plazo. Lick Osman, le dejo en el uso de la palabra porque aquí el tiempo es el mejor aliado o el peor enemigo. Buenas noches. Buenas noches, pues muchísimas gracias, Lick. Pues jóvenes, para continuar con el tema que en el que estábamos y que ya es con el día de hoy sería la tercera clase que abordamos el mismo tema de las excepciones, solo como a manera de retroalimentación. El anterior día dijimos de que habían 3 clases, bueno, la ley establece 2 clases de excepciones, excepciones previas y excepciones perentorias. Podemos definir claras diferencias entre ellos. La primera es de que las excepciones previas, lo que va a atacar, ambos son medios de defensa que tiene el demandado, ¿verdad? Por ahí preguntaban, ¿el actor puede presentar excepciones? No. El actor pudiera presentar excepciones en el caso que se presente una reconvención. Entonces ahí le dan plazo al actor, que ahora es también demandado, ¿verdad? Porque hubo una reconvención, una contrademanda, se le dice de forma común. Entonces, en ese caso, el actor, para contestar esa contrademanda, la reconvención, a él sí pudiera en ese caso interponer alguna excepción. Pero en este caso, a quien en principio le corresponde la facultad de poder interponer excepciones es al demandado. Entonces puede presentar excepciones previas o excepciones perentorias. Las excepciones previas son para depurar el proceso, es decir, atacan la forma, mientras que las excepciones perentorias atacan el fondo. Lo que buscan es destruir la pretensión del actor,
¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera diferencia. Una ataca la forma y la otra ataca el fondo. Número 2. Las excepciones previas son nominadas, es decir, la ley le otorga un nombre y así como está denominada o está nominada por la ley, así es como se debe interponer. Mientras que las excepciones perentorias son innominadas, es decir, la persona que la va a plantear, en este caso el demandado, al momento de interponer su excepción perentoria, le puede poner el nombre que él quiera, porque la ley no da un listado como el que encontramos en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que sí nos enumera y nos da el nombre de cada una de las excepciones previas. Entonces, ya dijimos, una ataca el fondo y el otro la forma. Una están nominadas, las otras son innominadas. Como están nominadas y tenemos están nominadas y están enumeradas en la ley, las excepciones previas son números clausus, es decir, únicamente las excepciones que la ley regula son las que se pueden interponer como excepciones previas, mientras que las excepciones perentorias son números apertus, es decir, se puede interponer la cantidad o cualquier cualquier excepción perentoria, porque no hay un límite, no son solo las que la ley dice, porque la ley solo explica qué son las excepciones perentorias, pero no hay un nombre, no hay un listado. Otra diferencia entre las excepciones previas y las perentorias son que las previas se interponen antes de contestar la demanda. Si recordamos, se interponen a máximo al 6º día. No es necesario esperar al día 6 para interponerlo. Se puede presentar al día 1, al día 2, al día 3, al día 4, al día 5 o máximo al número 6 de estar emplazado. Mientras que las excepciones perentorias se interponen al momento de contestar la demanda. Las excepciones previas antes de contestar la demanda y las excepciones perentorias en el memorial mismo de contestación de la demanda. Las excepciones previas se tramitan y se resuelven por la vía de los incidentes, es decir, el procedimiento regulado en la ley del organismo judicial, mientras que las excepciones perentorias se resuelven en sentencia. Y recordemos que la sentencia es la forma como termina todo proceso, o la forma normal de terminar un proceso, ¿ok? Entonces ahí estamos con las diferencias entre excepciones previas y perentorias. También dijimos que existen las excepciones mixtas, que la ley no las regula, no dice las excepciones mixtas son las siguientes, sin embargo, la doctrina y la doctrina legal, que son las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, sí contemplan este tipo de excepciones mixtas. Y nos dice que las excepciones mixtas son aquellas excepciones que la ley regula como previas, pero que al momento que son declaradas con lugar, el efecto es como si se hubiera presentado una excepción perentoria, porque está en la ley, están reguladas en el artículo 116 como excepciones previas, pero lo que ataca es la pretensión del actor. Entonces, por eso se le llaman mixtas, porque están nominadas como previas, pero tienen efectos de perentorias. En este caso, nuestras excepciones mixtas de conformidad con lo que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto sería la de excepción de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, ¿ok? Pero también en el artículo 120 del Código Procesal Penal, Procesal Civil y Mercantil, podemos encontrar otra clasificación más, que serían las excepciones privilegiadas. Y nos dice el artículo 120, en cualquier estado del proceso, en cualquier momento durante el proceso, no solo en los primeros 6 días, sino aún después de esos primeros 6 días de emplazado, se puede interponer. ¿Por qué? Porque la ley dice en cualquier estado del proceso podrá oponerse litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad,
falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Entonces, en ese sentido, las únicas que no serían privilegiadas, es decir, aquellas que únicamente se pueden interponer dentro de los primeros 6 días son incompetencia, demanda defectuosa y falta de cumplimiento de la condición o del plazo al que esté sujeta a la que esté sujeta el derecho, que es la que encontramos en la numeral 7 del artículo 116. Ahora, todas las demás entonces serían privilegiadas. ¿Estamos con eso? Eso lo hablamos el día anterior, solo era para hacer una retroalimentación de lo que vimos. En la clase anterior, pues ya vimos la excepción de incompetencia, que es cuando al demandado se le ha notificado la demanda, se le emplaza, pero él se da cuenta que la demanda fue presentada ante un órgano jurisdiccional que de conformidad con las reglas de la competencia no es el competente. Como les expliqué, por ejemplo, es un juicio de mayor cuantía porque el proceso se está llevando por un monto de 100,000 quetzales, cuando sabemos que la menor cuantía es hasta 50,000, ¿sí? Más de 50,000 es mayor cuantía. Y en este caso fue un proceso por 100,000 quetzales que se presentó ante un juzgado de paz. En principio es de que el juez, al ver que no es el competente, él debería excusarse de seguir conociendo y decir, no, yo no soy el competente de este proceso, pero puede ser que no se percataron y le dio trámite a la demanda. Entonces, el demandado es quien tiene que presentar su excepción y decirle, señor juez, presento mi excepción previa de incompetencia porque usted, con base a las reglas de la competencia por la cuantía, usted no es el competente, ¿sí? Entonces, esa es la excepción de incompetencia. También ya hablamos de la litispendencia, y la litispendencia es cuando se está llevando otro juicio en otro órgano jurisdiccional, pero ese otro juicio tiene los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa. Entonces, la persona que está siendo demandada presenta su excepción de litispendencia y le dice, señor juez, en otro órgano jurisdiccional se está ventilando este mismo asunto, ¿verdad? Que somos las mismas partes, es el mismo objeto y es la misma causa. Por lo tanto, no puede continuar este proceso hasta que el otro no haya sido resuelto, ¿verdad? Entonces, esa es litispendencia, porque hay un proceso aparte pendiente de resolverse. Demanda defectuosa. La incompetencia, la excepción de demanda defectuosa procede cuando el memorial de demanda, el escrito inicial, no llena o no cumple con los requisitos que la ley nos establece. Recordemos que ya en clases anteriores hemos visto cuáles son los requisitos que debe de tener el memorial de demanda. Los principales requisitos están en el 61, no obstante, pues hay otros requisitos en otros artículos. Entonces, si la demanda no cumple con todos estos requisitos formales que la ley establece, el demandado puede presentar una excepción de demanda defectuosa, es decir, hay errores en el memorial de demanda, ¿sí? También hablamos sobre la falta de capacidad legal, y esto es que hablamos de que para tener capacidad procesal, es decir, la facultad de poder iniciar un proceso, yo tengo que tener capacidad de ejercicio. Y la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años. Si bien es cierto, los menores de 18 años también tienen capacidad, pero no es capacidad de ejercicio. Por lo tanto, para poder iniciar un proceso, necesita que alguien que ejerza la representación de él lo inicie. En este caso, si es un menor de edad, quien tiene que iniciar el proceso es su representante legal. En principio, pudiéramos decir que la representación legal le corresponde a los padres que ejercen la patria potestad o a cualquiera de ellos si alguno de los dos la ejerce con exclusividad. En todo caso, no hay padres, también hablamos en una clase sobre lo de la tutela, ¿verdad? Entonces,
falta de capacidad legal es cuando usted demandado se da cuenta que la demanda fue presentada, por ejemplo, por un menor de edad o por un mayor de edad que ha sido declarado en estado de interdicción, y no por el representante legal de ellos, sino directamente por el menor de edad. Entonces usted presenta una excepción de falta de capacidad legal. Porque si bien es cierto, la persona, el menor de edad, el niño, es el titular del derecho, no obstante, no tiene la capacidad procesal, es decir, no tiene más de 18 años y por lo tanto no tiene capacidad de ejercicio y por consecuencia no puede iniciar un proceso por sí mismo, necesita un representante legal. Falta de personalidad. La falta de personalidad se da cuando no hay legitimación. Y hay legitimación cuando yo soy el titular del derecho que voy a exigir que se declare, ¿sí? Recordemos que en un proceso de conocimiento lo que le vamos a pedir al juez es que se declare un derecho. Entonces, yo para pedirle al juez que declare ese derecho, yo tengo que ser el titular o creer que soy el titular, que ese derecho me corresponde a mí. Y entonces como titular de ese derecho yo estoy legitimado o tengo legitimación para iniciar el proceso. Pero si yo no soy el titular del derecho o no tengo un interés directo sobre ese asunto, yo no tendría legitimación, no tendría legitimidad. Y por lo tanto, si alguien que no es el titular del derecho, que no es el sujeto de esa relación material que provocó que hubiera un conflicto entre partes y que es lo que se busca que el juez solucione, entonces, si no es esa persona el titular del derecho, el titular de esa relación jurídico-material, entonces procede la excepción de falta de personalidad, ¿verdad? Porque puede ser que la persona que presentó la demanda sí sea un mayor de edad, es decir, tiene capacidad procesal, pero no tiene legitimación porque él no tiene un interés directo sobre el asunto, ni es el titular del derecho. Y la otra excepción que todavía vimos ese día es la de falta de personería. Y la falta de personería es cuando la persona que está iniciando un proceso en representación de otra, esa representación no es suficiente o bien tiene defectos que la hacen inoperante esa representación legal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos de que alguien dice, miren, yo vengo en nombre de una empresa a presentar una demanda, pero resulta que él no es el representante legal. Él es a lo mejor el gerente, él es a lo mejor el director, pero si nos vamos a los estatutos de la sociedad anónima, digamos, y en la sociedad anónima se dice que quién es el representante legal y hay una persona nombrada como representante legal y esa persona pues tiene que inscribir su representación en el registro mercantil. A esa persona es a quien le corresponde ejercer la acción en representación de la sociedad. Pero si es otra persona que también pertenece a la sociedad, pero no tiene esa representación, no obstante que pertenece a la sociedad, ahí habría una falta de personería, porque no es a él a quien los estatutos de la sociedad le otorga la facultad de representar legalmente a la sociedad. ¿Sí? Igual con los hijos. Suponiendo de que a uno de los padres le suspendieron la patria potestad por alguna razón, entonces le queda la patria potestad al otro hijo. Entonces viene el papá, que digamos que perdió la patria potestad, presenta una demanda por su hijo, en representación de su hijo, pero resulta que a él tiene suspendida la patria potestad. Si bien es cierto, él es el padre y en principio a él le corresponde como padre la representación legal de su hijo, pero la patria potestad la tiene suspendida y la patria potestad le fue otorgada a la madre. Entonces, a quien legalmente le corresponde ejercer la representación legal de su hijo en un juicio es a la mamá.
Si el papá, sin tener esa representación, inicia el proceso, no obstante que es el padre, entonces ahí habría una falta de personería. ¿Por qué? Porque la representación que está ejerciendo no es suficiente o tiene defectos. No sé si hay alguna duda en cuanto a este tema, porque esta excepción sí ya no la vimos la clase anterior. Esta es de las que ya no nos alcanzó a verla el último día de clases, el día lunes. Licenciado, disculpe una pregunta. Adelante. ¿Qué diferencia hay entre la falta de personalidad y la falta de personería? Que en la falta de personalidad, yo indico que estoy ejerciendo una representación, pero esa representación no es suficiente o hay error en la representación que estoy ejerciendo. En cambio, en la falta de personalidad, yo no estoy actuando en representación de alguien, sino que yo puedo actuar en nombre propio, pero no soy el titular del derecho que estoy exigiendo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo vengo y sé que mis vecinos se fueron al extranjero, por decirle algo, yo sé que mis vecinos se fueron al extranjero y dejaron su casa vacía, ¿verdad? Dejaron su casa ahí y vinieron unas personas y se metieron a vivir a esa casa, ¿sí? Digamos que ahí procede una reivindicación de la propiedad, digamos. Entonces vengo yo y como yo quiero mucho a mis vecinos y me entero que ellos están en Estados Unidos y que hay personas sin su autorización viviendo ahí, yo inicio un juicio de reivindicación de la propiedad. Ahí lo que es una falta de personalidad, porque yo puedo querer mucho a mis vecinos, pero yo no soy el propietario de ese inmueble. Yo no soy el dueño de ese inmueble. Por lo tanto, yo no soy el titular del derecho. Y aunque a mí me preocupe o me afecte de alguna manera que haya alguien usurpando la propiedad, ahorita iba eso. Si hubiera alguien, si a mí me preocupa eso, pues me puede preocupar, pero eso no me da el derecho de iniciar un juicio a mí. En todo caso, lo que yo tendría que hacer es llamarle a mis vecinos que yo sé que están en Estados Unidos y decirles, miren vecinos, hay personas que vinieron a usurpar su casa, están metidos viviendo dentro de su casa, pero yo no soy el dueño. Pero como yo quiero ayudar a mis vecinos, presento mi demanda. Entonces, y usted es el que está viviendo ahí. Entonces, usted lo que va a hacer es presentar una excepción de falta de personalidad. Decir, mire, usted no es el dueño de la casa. A usted no le corresponde iniciar un proceso. Con presos. Mira si son compatibles y ojalá no los cuides. Patricia, No sé. ¿tiene encendido su micrófono? Perdone. No tenga pena. Ok, entonces, ahora, lo que decía la compañera o compañero, no vi quién fue el que puso el mensaje. Efectivamente, lo que tendría que venir el vecino es, yo le aviso en Estados Unidos que hay alguien que se metió a su casa a vivir, entonces él en el extranjero tendría que otorgar un mandato para que yo lo represente aquí en Guatemala y en representación de él, yo sí puedo iniciar un proceso. No voy a iniciar el proceso en nombre mío. Voy a iniciar el proceso en representación del dueño de la casa. Pero supongamos que él vaya a Estados Unidos y hace un mandato, pero hace un mandato general, no judicial, sino general, con cláusula especial, digamos. Hace un mandato general. Entonces, se inscribe el mandato en el archivo, se protocoliza, se inscribe en el archivo general de protocolos, yo presento mi demanda y digo, mire, a mí mi vecino que vive en Estados Unidos me otorgó un mandato y yo soy su mandatario, él es mi mandante y él me pidió que yo iniciara un proceso. Y aquí está mi mandato. Lo aceptan y le dan trámite al juicio. Y usted es el demandado, porque usted es el que vive en esa casa, usted es el que se fue a meter a esa casa, a usurpar esa casa. Entonces, usted al momento que recibe la demanda, usted dice, aquí hay un error. Si bien es cierto, hay un mandato otorgado a nombre de él, el mandato no es suficiente, porque no es un mandato judicial y por lo tanto no tiene la facultad de iniciar un proceso, de representarlo en juicio. Entonces, ahí procedería
la excepción de falta de personería, porque si bien es cierto, yo soy el representante legal de mi vecino, dueño de la casa, pero el mandato que tengo no es suficiente para poder iniciar un juicio. No sé si ahí quedó claro, compañero. Ah, sí, bueno, gracias, Lick. Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Bueno, siguiente excepción, que sería la del numeral 7 del artículo 116. Aquí, como el licenciado Estuardo bien lo comentó en una clase anterior, aquí realmente tenemos 4 excepciones en una, que es que el nombre que la ley nos indica es falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. No sé si hay alguno que tenga en su código falta de cumplimiento del plazo. El vecino sí puede ser su mandatario. Un vecino puede serlo, no debe ser. Era un ejemplo, porque en este caso digamos que yo soy abogado. Entonces, para ser mandatario hay que ser pariente dentro de los grados de ley o ser abogado. No sé si era la duda, la leí por partes. Ok, entonces, repito, en el numeral 7 del artículo 116, en mi código dice, falta de cumplimiento del plazo de la condición. No sé si hay alguien que en su código sí diga falta del cumplimiento del plazo o de la condición, que haya una O de la condición, una O después de la palabra plazo. 107, dijo Lick, disculpe. No, el numeral 7 del artículo 116. Ah, 107, gracias. El mío sí tiene la O. Sí, pues, ok, excelente. Es que eso era lo que les iba a comentar. Hay unos códigos que traen error de imprenta. Sí, tiene Como la por O, ejemplo el Lick, mío. perdón. Ajá, excelente. Entonces ahí queda claro, porque ahí le insisto, no es en la única situación, sino que hay veces vamos a encontrar ciertos errores de imprenta, pero al menos en mi código, y por si hubiera alguien que lo tuviera igual, les digo, en mi código dice falta de cumplimiento del plazo de la condición. Hace falta una O, porque es falta del cumplimiento del plazo o falta del cumplimiento de la condición. Del plazo o de la condición a la que está sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Entonces, las excepciones aquí pudieran ser falta del cumplimiento del plazo de la obligación o falta del cumplimiento del plazo del derecho. O bien, falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeta la obligación o falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeto el derecho. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo vengo y le presento, gracias, Lick. Supongamos que yo presento, ¿cómo vamos a ver? Ok, supongamos que yo hago un contrato con ustedes. Alguien me dice, mire, Lick, hágame un favor. Mejor ya sé. Yo soy el dueño de una casa y la doy en alquiler. ¿Sí? Entonces, alguno de ustedes viene y me dice, mire, Lick, yo quiero alquilar su casa, yo me quiero ir a vivir a su casa, entonces hacemos un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento dice de que será una una renta mensual de 1,000 quetzales y que el plazo es por 1 año. Y que a los 6 meses, yo como arrendante puedo unilateralmente dar por finalizado ese contrato. ¿Sí? Entonces vengo yo y les doy la casa en alquiler. Pero resulta que a los 2 meses me aparece una opción de compra. Alguien me dice, mira, te compro la casa y me la está pagando al doble de lo que realmente vale la casa. Entonces, yo lo que quiero es que demos por terminado ese proceso para que yo pueda vender esa casa y necesito que desocupen la casa para que el nuevo dueño se venga a vivir ahí. Eso es a los 2 meses. El contrato que firmamos dice
que a los 6 meses yo puedo dar por terminado el proceso. Entonces, si a los 2 meses yo vengo e inicio un juicio en su contra para poder dar por terminado ese contrato y pedir a usted que se salga de esa casa a través de un juicio de desahucio, entonces ahí se da la excepción. ¿Qué excepción? Falta de cumplimiento del plazo al cual está sujeto el derecho. Es decir, el derecho que yo tengo por dar terminado ese contrato no ha llegado al plazo de los 6 meses que yo tengo para poder dar por terminado el contrato. ¿Sí? Ahí no hemos cumplido con el plazo que me da derecho. Yo antes de los 6 meses estoy tratando de pedirle al juez que declare que yo tengo el derecho. Y no, porque el derecho yo lo voy a tener hasta transcurridos 6 meses. Entonces ahí hay una falta de cumplimiento del plazo al que está sujeto el derecho. Otra, suponiendo que en el contrato ponemos de que, qué sé yo, que alguna condición podemos poner una condición en el contrato, suponiendo, decimos de que si yo me quedo sin trabajo, puedo dar por terminado el contrato, ¿sí? De arrendamiento que le dije, porque ya no tendría yo dónde vivir, entonces necesitaría regresar a vivir a mi casa. Entonces, yo pongo que en caso de, bueno, perdón, mejor ya sabría cuál sería el ejemplo mejor. Es de que si usted se pone en el contrato que si usted no paga la pensión, no paga la renta por 2 meses, a usted lo puedo pedir yo que se dé por terminado ese proceso y que lo saquen a usted de la casa, ¿verdad? Que se practique un desahucio para que usted sea retirado de mi casa. Pero resulta que usted se atrasó 1 mes y entonces yo vengo e inicio un proceso. Entonces ahí usted como inquilino, como arrendatario, a usted le da el derecho de presentar una excepción de falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeta la obligación. Porque en este caso, si el contrato dice que a la falta de 2 pagos de renta, usted tiene que desocupar la casa, entonces, si usted solo lleva 1 mes y yo pido que a usted lo saquen, ahí no se ha cumplido con la obligación, con la condición que está estipulado. Entonces, como no se ha cumplido la condición, usted tiene el derecho de presentar o de plantear una excepción de falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeta, ya sea la obligación o el derecho, ¿verdad? Habría que ver cuál sería el asunto en concreto, pero no sé si queda claro esta situación, que hay que o no se ha cumplido el plazo o no se ha cumplido la condición, ¿sí? No sé si hay alguna duda en esto. Lic, buenas noches. Buenas noches. Entonces, en ese artículo debería de ser falta de cumplimiento de plazo o de la condición, porque yo tengo el o después, dice la obligación o el derecho. Sí, es falta de cumplimiento del plazo a la que está sujeta la obligación, falta de cumplimiento del plazo a la que está sujeta el derecho, falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeta la obligación o falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeta el derecho. Esas serían las 4 variables. Ah, ok. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Licenciada, disculpe, esto que nos está diciendo usted de falta de cumplimiento del plazo, aquí en el libro del licenciado dice, podría ser también el título de excepción previa de caducidad. Justo iba a hablar sobre la caducidad y la prescripción ahorita. No, la caducidad es distinto. La caducidad es cuando ya ha transcurrido más del tiempo que yo tenía para ejercer un derecho o una acción. Aquí es que no se ha llegado el tiempo que se ha estipulado para que yo pueda iniciar esa acción o ejercer ese derecho. Ah, muy bien, gracias.
Ujú. Le repito, en la falta de cumplimiento del plazo, todavía no se ha llegado el tiempo para que yo pueda hacer algo. En la caducidad y en la prescripción, ya pasó el tiempo que yo tenía. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Adelante, compañeros, compañeras que tienen arriba la mano, cualquiera de las dos. Licenciada, buenas noches. Entonces, este numeral quedaría como, por ejemplo, si yo compro un automóvil para pagarlo en 5 años, el plazo es de 5 años. Pero si yo Ujú. lo pago antes de los 5 años, ahí se rompe la condición de los 5 años. ¿Algo así sería? ¿O estoy perdida? Ok, sí, ahí digamos que no se cumplió con una condición que había, pero esas cuestiones en los contratos lo prevén, que usted puede pagarlo anticipadamente. El problema es, digamos, que usted sacara un carro a plazo o que usted alquilara un carro, ¿sí? Que usted alquilara un carro y que a usted el carro se lo alquilaron por 2 meses y que al mes que se lo alquilaron, le están pidiendo a usted que lo devuelva. Entonces usted dice, momento, aquí no se ha cumplido el plazo. Yo tengo 2 meses para usar el vehículo y todavía va un mes. Por lo tanto, todavía me queda un mes más para usar el vehículo. Todavía no se ha cumplido con el plazo que se estableció. O por ejemplo, le dicen, le dicen, un ejemplo voy a poner, pero tal vez no es de juicio, pero para que nos sentamos. Tal vez vienen sus papás y le dicen, mira, mija, te voy a dar un carro hasta que te cases. Y le dan su carro, le sacan un carro del año. Entonces usted anda su carro ahí chilereando de arriba para abajo y al par de años le dice el papá, mira, mira, mija, devuélveme mi carro. Entonces usted le va a decir, momento, papá, vos me dijiste que me ibas a dar el carro hasta que yo me casara. Y yo no me he casado, por lo tanto no se ha cumplido con la condición que vos me habías puesto para yo usar el carro. Hasta que yo me case, yo tengo la obligación de devolverte el carro. Si yo no me caso, no tengo obligación de devolverte el carro. Entonces, si su papá le está pidiendo el carro que se lo devuelva antes de casarse, ahí no se ha cumplido con la condición. No sé si ahí quedó más claro, Cristina. Sí, sí, ahí sí ya, perfecto, muchas gracias. Ok, de nada. Adelante, compañera. Licenciado, solo me quedé con una de, que usted dijo que habían 4 faltas en el número 7, la falta Así de es. cumplimiento del plazo, la condición y el derecho, pero me quedé con la otra, la cuarta, ¿cuál era? Perdón. Repito, falta de cumplimiento del plazo al que está sujeta la obligación y falta de cumplimiento del plazo al que está sujeto el derecho que se haga valer. Número 3, falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeta la obligación y falta de cumplimiento de la condición a la que está sujeto el derecho que se haga valer. Gracias, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Caducidad y prescripción. Aquí ha habido debate sobre cuándo entender y cómo entender cuándo aplica una y cuándo aplica la otra. Cuando yo estudiaba, a mí me enseñaron que caduca la acción y prescribe el derecho. ¿Sí? Caduca la acción y prescribe el derecho. Entonces, si ya pasó el tiempo para que yo tenía para ejercer una acción, es caducidad. Así fue como me lo enseñaron a mí. Y si ya pasó el tiempo que yo tenía para ejercer un derecho, entonces es prescripción. Porque caducan las acciones y prescriben los derechos. Sin embargo, esa teoría ha ido como evolucionando y ya no es tan tajantemente aceptado ese postulado de que caducan las acciones y prescribe el derecho. ¿La puede repetir? ¿Qué cosa, Martín? Perdón. Martín es compañera, ya me recordé, pero Sí, es la perdón. foto de su hijo. No, lo que acaba de decir, ¿cómo es que usted lo había entendido? Disculpe. Ok, yo les decía que a mí me lo enseñaron en la universidad, cuando yo estaba como ustedes, que caduca la acción y prescribe el derecho. Cuando hablamos de
caducar una acción significa a ese ejercicio o a esa actividad que yo realizo dentro de un juicio. Si yo hago algo dentro de un juicio, se le denomina acción, mientras que algo que es fuera de juicio es un derecho. Y por lo tanto se decía, caduca la acción y prescribe el derecho. Si yo no ejercité mi acción dentro del plazo que yo tenía, entonces ya caducó esa acción. Ya no la puedo realizar. En cambio, si yo tenía un derecho, pero ya pasó el derecho que yo tenía para poder ejercitar ese derecho, entonces ahí el derecho ya prescribió. Entonces, caduca la acción y prescribe el derecho. Pero insisto, hay quienes aún se mantienen en ese postulado. Hay quienes han ido evolucionando y dicen, no, la caducidad es tanto para acciones como para derechos, ¿verdad? Entonces, la doctrina nos da ahí una serie de diferencias. Asimismo, les comento que la Corte Suprema de Justicia, al ver que existía esta, solo permítame. Ok, al ver que existía esta, ¿cómo les dijera yo? Duda en cuanto a cuándo aplicar la excepción previa de caducidad y cuándo aplicar la excepción previa de prescripción, la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue hacer una recomendación. Y es como que bastante, creo yo que es bastante bueno, no creo que sea lo suficiente ni lo necesario, pero fue lo que hizo la Corte Suprema de Justicia y recomendó. Y esa es una recomendación muy válida y que aún se sigue aplicando para algunos. Y es que dice que cuando la ley indique que el derecho o la acción prescribió, procede la excepción de prescripción. Y que cuando la ley no diga que prescribió, entonces significa que es la excepción de caducidad. Así. Entonces, si la ley dice prescribió, Perdón, licenciado, procede. podría volver a repetir, es que no, para poder agarrarle bien, por favor. No tenga pena, voy a tratarlo de explicar ahorita. Entonces, pero insisto, si la ley dice que el derecho prescribió, procede excepción de prescripción. Pero si la ley no dice que prescribió, entonces se entiende que lo que se debe interponer o plantear es la excepción de caducidad. Eso es algo muy utilizado, muy aplicado, digamos, porque sirve como para quitarse todo este rollo entre cuándo es caducidad y cuándo es prescripción y todo lo teórico y todo lo doctrinario que hay sobre este asunto. Sin embargo, quiero que entendamos esto. ¿Qué es la prescripción? ¿Alguien me puede decir qué entiende por prescripción? Yo entiendo que tiene un plazo, pongamos el ejemplo de los 9 días, y entonces si esta persona no presentó su contestación a los 9 días, el día 10 ya prescribió o minutos después de las 12, ¿verdad? Excelente. Muy bien, compañera. Gracias. Adelante, compañero. Buenas noches. Pues yo pienso que el derecho o la obligación tienen un tiempo de vigencia, entonces es la prescripción. Muy bien, gracias. Veamos lo siguiente, pero que ubiquémonos en la prescripción. Hay 2 clases de prescripción. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 2 clases de prescripción? ¿No? Ok, la excepción puede ser adquisitiva o positiva, o puede ser extintiva, o liberatoria, o negativa. ¿Qué significa eso? La prescripción adquisitiva o positiva es aquella que por el transcurso del tiempo yo adquiero un derecho.
mientras que la prescripción negativa o extintiva o liberatoria significa que por el transcurso del tiempo yo pierdo un derecho. Ustedes escucharon, ¿recuerdan ustedes cuando vieron derechos reales en derecho civil y vieron lo de la titulación supletoria? Y vieron de que son 10 años los que tienen que transcurrir para yo poder iniciar. ¿Alguien ha escuchado de eso? Que nos ayude aquí, que nos apoye con esto. ¿No? Ok. Les comento así rápido para poner el ejemplo. Suponiendo que hay un terreno baldío. Yo salgo de mi colonia y no es mentira. Ahí hay un terreno donde supuestamente van a construir unos comerciales, ¿verdad? Pero el terreno está ahí. Y yo digo, bueno, aquí no vive nadie, no hay nadie, me voy a vivir yo ahí. Y armo una mi champita y me quedo viviendo yo ahí. Si yo durante 10 años vivo en ese lugar de forma pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño, yo a los 10 años puedo iniciar un proceso de titulación supletoria y decir, miren, este terreno no tiene dueño, y yo he vivido por más de 10 años aquí. Entonces, como ya pasaron 10 años, a mí ya me nació ese derecho. Ahí hay una prescripción adquisitiva, porque por el transcurso del tiempo, a mí me inició un proceso, un derecho, y que es el derecho de poder solicitar la propiedad de ese inmueble. Voy a llevar un proceso de titulación supletoria. ¿Para qué? Para que un juez ordene de que ese terreno se pueda inscribir en el Registro General de la Propiedad a mi nombre, porque no hay un propietario. Pero para eso tiene que transcurrir un plazo mínimo de 10 años. Donde yo o mis antecesores hayamos estado ocupando ese inmueble. Si el terreno ya tenía un dueño y ya está registrado, ahí no se puede hacer nada porque la propiedad no prescribe, no termina la propiedad aunque pase el tiempo. Pero si ese terreno es un terreno, en los municipios se le conoce mucho a los terrenos municipales como astillero municipal, porque son terrenos que están en posesión o en propiedad del Estado, pero no están inscritos, y la gente va y los invade. Y ya después de 10 años pueden iniciar su proceso de titulación supletoria. Pero el ejemplo de la titulación supletoria era para que entendamos que después de 10 años de yo vivir en ese lugar, a mí me nació el derecho. Entonces a eso se le llama prescripción adquisitiva o prescripción positiva, porque a mí me nació un derecho. Caso contrario, ahorita voy, Jorge Luis, ahorita le doy la palabra, solo pongo este ejemplo. Caso contrario, si nos vamos a los juicios ejecutivos, vamos a ver. Aquí está. El artículo 296. ¿Alguien me hace favor de leer el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil? 296. Yo lo puedo leer. Por favor. Ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. Si la obligación es simple y a los 10 años si hubiera prenda o hipoteca, gracias, en ambos ahí dejémoslo. Gracias, compañera. Fijémonos, dice, los títulos expresados pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. ¿Cuáles son los títulos expresados anteriormente? Son los que están regulados en el artículo 294. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que hay una sentencia de un juez que ordenó un pago, qué sé yo, un pago, ¿verdad? Entonces, para yo poder iniciar un juicio ejecutivo y que me paguen lo que la sentencia dice que me deben de pagar, entonces yo tengo que iniciar un juicio ejecutivo. Pero para poder iniciar ese juicio ejecutivo, de conformidad con el artículo 296, yo tengo 5 años. ¿Por qué? Porque 5 años tiene este título para perder su fuerza ejecutiva.
Si hay una garantía hipotecaria, es hasta los 10 años. Pero si no tiene una garantía hipotecaria, entonces es de 5 años. Entonces, le insisto, yo tengo una sentencia que un juez dictó donde dice que yo tengo el derecho de exigirle a Oscar que me pague 10,000 quetzales. Pero yo me transcurren los 5 años que yo tengo, al día 5 años con un día, yo ya no puedo iniciar un proceso. Ahí ya perdí el derecho. Ahí ya hubo una prescripción extintiva o una prescripción negativa. ¿Por qué? Porque en virtud de que transcurrió el tiempo, yo perdí el derecho que tenía para poder ejecutar esa sentencia. Entonces, en el primer caso que les puse, yo adquirí un derecho. Ya puedo iniciar un juicio o puedo iniciar un proceso de titulación supletoria para quedarme con ese terreno. Mientras que en el otro caso, como ya pasó demasiado tiempo, yo ya perdí el derecho que tenía para poder demandar al compañero para que me pagara lo que la sentencia dice. Jorge Luis, su pregunta. Buenas noches, licenciado, disculpe, solo una consulta, No tenga digamos, pena, en adelante. eso de la titulación supletoria, solo me entró una mi duda, hasta ver si se puede, ¿no? Digamos, ahí no habría que declarar ante juez antes de los 10 años, o se puede hasta de último, hasta que pasen los 10 años, declarar ante juez, porque como se hace una publicación en el diario oficial y se publica para que todas las personas sepan, ¿ma? Para que sea de buena fe, eso sí, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer hasta de último? O yo no me acordaba bien si había que hacerlo antes de los 10 años como para... ¿Qué declaración me dice usted? No le terminé de entender al inicio. Es que yo me acordaba que había como un procedimiento que se iba como con un juez y para que el juez revisara que no tenía propiedad el inmueble. Y como no tenía Claro. propiedad, entonces... El proceso se hace ante juez y obviamente como todo proceso yo tengo que presentarle mis pruebas. Entonces yo tengo que presentar los documentos que acrediten de que yo tengo 10 años de vivir ahí o bien que las personas que han vivido antes que yo ahí tienen más de 10 años. Por lo general hay actas o documentos privados donde se hace constar de que fulano le vendió a sutano y mengano a perencejo y perencejo a sutano y se fueron vendiendo, ¿verdad? Aunque el terreno no estaba inscrito y aunque fuera un documento privado, pero hacían constar una compra-venta. Pero muchas veces no existe ese documento, entonces lo que se hace es una declaración jurada donde la persona dice, miren, yo bajo juramento declaro que esa casa que en ese inmueble yo estoy viviendo desde hace más de 10 años. Como usted dice, se lleva todo un proceso. Hay que notificar a los colindantes, o sea, las personas que tienen propiedades alrededor de esa propiedad, tienen que llegar a declarar otros testigos que digan, sí, efectivamente, él vive ahí, todos sabemos que él es el dueño, desconocemos si hay un dueño, también se hacen publicaciones, y si al final del proceso el juez determina que efectivamente procede la titulación supletoria, entonces ordena que ese derecho sea inscrito en el Registro General de la Propiedad, pero aún tienen que pasar otros 10 años para que se dé la usucapión. Y recordemos que la propiedad no prescribe, entonces resulta que el verdadero dueño de ese terreno vivía en Estados Unidos y un día vino a pasear y se dio cuenta que ya había alguien ahí. Él puede iniciar un proceso de reivindicación de la propiedad porque él es el verdadero dueño. No obstante que ya un juez ordenó la inscripción, no obstante que el juez ya ordenó la inscripción, el derecho de propiedad no prescribe. Entonces, ¿y qué va a valer más? Primero en tiempo, primero en derecho. ¿Quién fue el primer dueño? El que está en Estados Unidos y vino. Entonces, él es el que tiene el derecho. O hay otra frase que dice, o no frase, sino son principios que se aplican en el derecho, es primero en registro, primero en derecho. El primero que registró su propiedad fue el señor, y entonces aunque haya otra inscripción posterior, la que prevalece es la primera inscripción. No sé si con eso, Jorge Luis. Sí, gracias. Ok, Carol. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Yo conozco una persona que le vendieron el derecho de posesión de un inmueble,
pero resulta que no estaba inscrito cuando él quería como que pasarlo a su nombre. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí para como... Y la persona que le vendió el derecho de posesión ya no está viva, pero él ya tiene más de como de 20 años de tener, o sea, de estar Claro. ahí, pues, de que lo vendieron. Mire, si usted gusta, a lo mejor el lunes o el viernes lo platicamos de forma presencial, porque pues esto ya son cuestiones muy personales, ¿verdad? Y en todo caso, pues es un tema que o ya vieron en derecho civil o está pendiente de que se vea cuando vean procesos especiales. No recuerdo bien si el programa de estudios contempla ver este procedimiento, yo creyera que sí, pero en todo caso, si tiene alguna duda, lo platicamos un día de estos en la U y con mucho gusto pues le puedo orientar cualquier situación. Por el momento vamos a continuar con las excepciones. Gracias, licenciado, muy amable. Con mucho gusto. Entonces, les insisto, va a depender del criterio que tenga cada quien para considerar si lo que procede es presentar la excepción de caducidad o presentar la excepción de prescripción. Si nos vamos a lo que dice a lo que dijo a la opinión o a la recomendación que dio la Corte Suprema de Justicia, si la ley dice que prescribió, entonces lo que procede es presentar una excepción de prescripción. Si la ley no lo indica o dice que es caducidad, que caducó el derecho, entonces lo que procede es una excepción de caducidad. Pero como les decía, lo que a mí me enseñaron en la universidad y aún es válido y aún entiendo que lo enseñan de esa manera, es que caduca la acción y prescribe el derecho. Entonces, ¿cómo sería este caso? Lo que la compañera decía era, por ejemplo, un ejemplo que pudiéramos entender. La persona no contestó su demanda dentro de los 9 días. Ahí se le pasó el tiempo que él tenía, pero ahí no procede una excepción porque lo que va a hacer el actor es solicitar la rebeldía y el juicio va a continuar. No procedería una excepción en este caso en contra de él. Pero sí podemos creer en el juicio de jactancia. ¿Han escuchado lo que es la jactancia ustedes, compañeros? No. ¿No? Ok, la jactancia en forma general puedo decir que es que yo vengo y ando diciendo, la casa donde vive Jorge Luis es mía, yo voy a iniciar un proceso en contra de él para que lo saquen de esa casa porque esa es mía y esa casa es mía y yo insisto e insisto que la casa es mía. Entonces Jorge Luis viene y se cansa de que yo esté diciendo de que lo voy a demandar y presenta un juicio de jactancia en mi contra. Y entonces él viene y le dice al juez, mire, señor juez, él anda ahí jactándose, él anda ahí diciéndole a todos que la casa donde yo vivo es de él. Entonces, yo le pido, señor juez, que declare con lugar la jactancia y que le ordene a él que dentro del plazo que la ley establece, presente su demanda. Porque si yo ando diciendo que voy a demandar a Jorge Luis y no lo demando, él puede iniciar un juicio oral de jactancia. Entonces, dentro del juicio oral de jactancia, él va a demostrar que yo ando diciendo y contándoles a todos que yo voy a demandar a Jorge Luis, pero que nunca lo hago. Entonces, el juez dice sí. Con base a las pruebas se pudo determinar que Osman Sandoval anda diciéndole a todo el mundo que va a demandar a Jorge Luis. Ok, entonces... Y por lo tanto el juez dice, con lugar el juicio oral de jactancia. Y me da 15 días, porque es lo que dice el artículo 228 del Código Procesal Civil. Dice que declarando la jactancia y señalando al jactancioso, es decir, a mí, que yo era el que me andaba jactando y diciendo que la casa era mía y que lo iba a demandar, un término de 15 días para que interponga la demanda. Entonces, el juez dice, mire Osman, como usted anda diciendo que va a demandar a Jorge Luis, a partir de que me notifican la sentencia, usted tiene 15 días para presentar su demanda en contra de Jorge Luis. Transcurren los 15 días y yo al día número 16 voy corriendo con mi memorial al juzgado y presento mi demanda al juzgado en contra de Jorge Luis. Entonces, digamos que en este caso Jorge Luis pudiera decir, momento, excepción previa de caducidad, porque él tenía 15 días
para demandarme y lo está haciendo al número 16. Entonces caducó la acción. El tema de las pruebas es el tema que sigue después de esta clase. Entonces, esa duda creo que la podemos resolver en la siguiente clase, compañero, cuando ya hablemos del tema de las pruebas. Entonces, pero por el momento quedémonos con esto, con lo de la caducidad. Que la caducidad aquí lo que va a caducar es la acción, la facultad que tenía usted para presentar un juicio. Entonces, ¿qué caducó? La acción. Mientras que en la prescripción lo que caducó fue el derecho que yo tenía, ¿verdad? Ya transcurrió el plazo que yo tenía y por lo tanto ya no tengo ese derecho yo ya lo perdí y ya no puedo iniciar un proceso en contra de Jorge Luis porque mi derecho ya venció. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho que tiene adelante, Jorge Luis, si quiere, veamos su duda. No, perdón, licenciado. Es que fíjese que había escuchado que había un tiempo de 6 meses, digamos que si no contesta alguna de las partes, la otra puede dar una de caducidad. ¿Es esto mismo lo que usted está hablando? Que digamos que si un abogado le da una demanda y pasa Se llama 6 meses. caducidad de instancia, que es a los 6 meses o a los 3 en segunda instancia. Que efectivamente, lo que usted decía, compañero, perdón que lo haya interrumpido, pero efectivamente, es cuando las partes ya no siguen accionando dentro del proceso y el proceso se paralizó. Y entonces, como se paralizó el proceso, procede la caducidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no se le dio movimiento a ese proceso, entonces ese juicio caducó. Muy bien, Jorge Luis, gracias por el aporte, excelente. Bueno, entonces, continuamos. Nos queda la excepción de cosa juzgada. Recordemos que la cosa juzgada es cuando la forma normal de determinar un proceso es mediante una sentencia, es la forma normal. Pero en contra de la sentencia, también este es el último tema del programa de estudios de ustedes para este semestre, son los recursos. Y yo ya les expliqué que los recursos hay remedios y hay recursos, pero los recursos en general son aquellas impugnaciones que yo presento en contra de una resolución judicial. En este caso, al momento que dentro de un juicio se dicta una sentencia, yo, si no estoy de acuerdo con el contenido de esa sentencia, yo puedo apelarla. Si yo apelo esa resolución, entonces pasa a una segunda instancia. Y después de esa segunda instancia, recordemos que la ley dice que ya no hay más instancias porque solo hay 2. Pero yo puedo presentar un recurso extraordinario de casación. Pero suponiendo que yo no estoy de acuerdo con la sentencia y presento mi apelación. En segunda instancia, la sala confirma la sentencia y declara sin lugar mi apelación. Yo no conforme con esa decisión de la sala, presento mi casación y la Corte Suprema de Justicia confirma la resolución de la sala y la sala confirmó la resolución del juzgado de primera instancia. ¿Puedo interponer otro recurso aquí? Ya no. Ya no puedo interponer otro recurso, porque yo ya agoté los recursos que yo tenía para poder oponerme a esa resolución. Entonces, cuando ya no hay más recursos que interponer, ya la resolución causa firmeza. O bien, cuando yo tengo un plazo para interponer mi recurso de apelación, pero transcurre el plazo que yo tenía para presentar mi apelación y no presenté mi recurso. Entonces, como ya transcurrió el proceso, como ya transcurrió el tiempo, esa resolución ya causó firmeza y ya no puedo interponer, aquí estoy, solo para decirles el artículo. Si nos damos cuenta, en el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el tercer párrafo nos dice, el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito.
Si transcurren los 3 días y yo no presento mi apelación, también esa resolución causa firmeza. Es decir, ya hay cosa juzgada. Ya se resolvió el conflicto que presentamos ante el juez. Ya el juez declaró con lugar o sin lugar la demanda. Entonces, suponiendo que vengo yo y presento una demanda en contra de Patricia, y me la declararon con lugar y yo gané, y yo perdí, ¿verdad? Declararon sin lugar la demanda. Patricia demostró que yo no tenía la razón. Y la resolución yo la apelé, me fui a casación, pero todos confirmaron la resolución. Entonces yo, no contento con eso, inicio otro proceso. ¿Qué le corresponde a Patricia? Presentar su excepción de cosa juzgada. ¿Para qué? Para decirle al señor juez, este proceso que se está iniciando aquí ya fue conocido por otro órgano jurisdiccional, ya hay una sentencia que es cosa juzgada porque ya no procedió, ya los recursos fueron declarados sin lugar o no se presentó ningún recurso dentro del plazo y por lo tanto la resolución causó firmeza y al estar firme ya es cosa juzgada. En penal hay algo que se le conoce como non bis in idem, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Aquí aplica lo mismo. No pueden haber 2 juicios por el mismo asunto. Si ya se declaró que le asiste o no le asiste el derecho, no se puede iniciar otro proceso para volver a tratar el mismo asunto, porque ya hay una resolución que resolvió esa situación. Entonces ahí procede cosa juzgada, cuando ya existe una sentencia y después se quiere volver a iniciar otro proceso porque yo no estuve de acuerdo con lo que el juez dijo, ¿verdad? Ok, y por último, el de transacción. El de transacción procede o significa, ustedes yo no sé si han escuchado el término transar. Justamente ayer, antier, no sé qué día, hablaba con mi hijo y me decía, papi, ¿qué significa tranza? Me decía, o transar. No recuerdo cuál fue lo que él me dijo. Pero la transacción es cuando durante el proceso las partes llegan a un acuerdo. Dentro del juicio oral, dentro del juicio ordinario, la ley establece que se puede conciliar, ¿sí? Se puede hacer una audiencia y conciliar y no hay ningún problema, pero también se puede acordar o llegar a un convenio de forma extrajudicial fuera del juzgado. Entonces, suponiendo que yo estoy demandando a Jorge Luis, y Jorge Luis viene y me habla y me dice, mire, Lick, mejor no llevemos el juicio, pongámonos de acuerdo a nosotros. Y ok, llegamos a un acuerdo, entonces hacemos algo, un documento donde conste nuestro acuerdo y viene Jorge Luis y entonces presenta la excepción. Y le dice al señor juez, presento mi excepción de transacción, porque por estos hechos, por este asunto, por estas pretensiones, nosotros ya llegamos a un acuerdo. Y aquí está el acuerdo al cual nosotros llegamos. Entonces nosotros ya transamos, ya hubo una transacción y esa es la excepción de transacción, cuando ha habido una transacción, cuando han transado las partes, es decir, cuando han llegado a un convenio voluntario, cuando han llegado a un acuerdo para darle solución a su conflicto. ¿Ok? No sé si alguna duda con esto, y si no, pues de último es la excepción de arraigo. La excepción de arraigo, el artículo 117 es claro al indicarnos que esta procede cuando yo demandado, estoy siendo demandado, valga la redundancia, por alguien que es extranjero. Es decir, algún mexicano anda aquí en Guatemala y él me demanda. Entonces, yo, demandado, puedo presentar una excepción de arraigo. ¿Para qué? Para que el juez obligue a este mexicano a permanecer en territorio guatemalteco mientras se lleva el proceso, o bien que nombre a alguien que lo represente en juicio, pero que no nomás me deje embargado, nomás me deje arraigado y él se vaya para México y yo aquí con un juicio en mi contra, ¿verdad? En cambio, yo demandado puedo decir, ok, estoy de acuerdo que él me esté demandando, pero mientras llevamos el juicio,
que él permanezca en Guatemala, en territorio guatemalteco, y por lo tanto presento mi excepción de arraigo. Con esto terminamos las excepciones, compañeros, que ya dijimos, las excepciones previas son las que están en la ley, se resuelven por la vía de los incidentes y lo que atacan es la forma. Mientras que las excepciones perentorias les pueden poner ustedes el nombre que quieran, pueden imaginarse o inventarse la excepción que ustedes quieran, se resuelven en sentencia y se presentan al momento de interponer de contestar la demanda. Las excepciones mixtas son aquellas que siendo previas tienen efectos de perentorias, como lo dijimos, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, porque si presentamos una de estas excepciones previas, el efecto es que el juicio va a terminar, mientras que en las otras excepciones lo que va a hacer es que el demandante, el actor, corrija esos errores que tiene su demanda o acredite correctamente su representación, qué sé yo, pero los demás son corregibles. Mientras que caducidad, prescripción y cosa juzgada y transacción, lo que hace es extinguir la pretensión y ya no permitir que el juicio continúe o que se inicie uno nuevo. Por eso tiene efectos de perentorias. ¿Ok? Y la de transacción y las demás que yo les decía que son privilegiadas, porque por ejemplo con la apelación, como al final de cuentas la apelación se va a ver con los recursos. Entonces, cuando se vea el tema de la apelación, ahí se va a ver qué resoluciones son apelables. Y efectivamente, el auto de los incidentes es apelable. Entonces les decía el de la transacción, porque es privilegiada, porque yo tengo 6 días para presentar mi excepción y 9 para contestar mi demanda. Pero si yo demandado llego a un acuerdo con el actor durante el periodo de prueba, en ese momento yo le puedo decir, señor juez, presento mi excepción de transacción porque ya acordamos y ya no es necesario que el juicio continúe. ¿Sí? Por eso es privilegiada, porque yo la puedo presentar en cualquier momento, incluso después de los 6 días. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con esto, jóvenes, y si no, a menos que el licenciado Estuardo indique lo contrario, el tema de las excepciones está agotado. Entonces, si alguien tuviera alguna duda, lo podemos ver en estos 5 minutos que nos quedan, o bien el licenciado Estuardo será quien disponga. Licenciado, disculpe, no me quedó muy claro lo de la excepción de transacción, disculpe la molestia. ¿De transacción? Sí. La transacción se refiere a que haya un acuerdo voluntario entre el actor y el demandado. Suponiendo de que es un juicio de reivindicación de la propiedad. Entonces la persona dice, mira, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, me voy a ir de la casa. Pongámonos de acuerdo, dame 15 días para que yo me desocupe la casa y yo me voy a ir. Y entonces el actor dice, está bueno, llegamos a un acuerdo. Entonces usted, demandado, presenta la excepción ante el juez y le dice, señor juez, yo ya transé, yo ya acordé con el actor, le voy a devolver su casa y ya no es necesario que el juicio continúe. Entonces, transar significa acordar, ponerse de acuerdo. La transacción es que ya hubo un acuerdo entre el actor y el demandado. Y digamos, ¿sería algún tipo como de documento que respalde, verdad? Digamos, por ejemplo, cuando se presenta esa excepción, ¿cómo presentarlo de una vez como medio de prueba, por decirlo así? Claro, recuerde que las excepciones llevan el procedimiento de los incidentes, por lo tanto tiene que probarse que lo que se está diciendo es cierto. Okay. Entonces sí, el acuerdo tendría que quedar en acta y presentarle esa acta o alguna escritura al juez, o bien durante el diligenciamiento de las pruebas se puede pedir una declaración de parte, una declaración de testigo donde alguien diga, sí, efectivamente ya llegamos a un acuerdo, o él ya me pagó lo que me debía, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso es transacción. Muchas gracias, licenciado. De nada. Y el allanamiento no, porque el allanamiento no es necesariamente, lo que se busca con la excepción es que ya no se dicte una sentencia.
Mientras que con el allanamiento sí va a haber una sentencia. Y con el allanamiento yo estoy de acuerdo con todo lo que me están pidiendo. Con la transacción no necesariamente le voy a dar al actor lo que me está pidiendo. Puede ser que yo le diga al actor, mire actor, si este juicio continúe, usted va a tener que pagar abogado, le va a llevar tiempo, ¿sabe qué? Lleguemos a un acuerdo, no le voy a dar lo que usted pide, pero tampoco le puedo dar todo porque yo no tengo todo lo que usted me está pidiendo. Entonces, ahí hay un acuerdo, ¿verdad? No necesariamente va a aceptar todas las pretensiones. Cambio en el allanamiento, él dice yo estoy de acuerdo con todos y el juez dicta una sentencia. Licenciado, disculpe una pregunta, o sea que en esa línea, de la transacción, perdón, eso se da antes de la cosa juzgada, entiendo yo. La cosa juzgada es cuando la resolución ya está firme, no se presentó ningún recurso o los recursos fueron declarados sin lugar y por lo tanto la resolución causó firmeza. Entonces esa resolución se convierte en cosa juzgada, ese asunto se vuelve en cosa juzgada. No se convierte esa en la sentencia, por decirlo así. ¿Qué manda? O sea, primero va la transacción, perdón, y último va la sentencia. Eso entiendo yo. O sea, se hace el acuerdo. No, porque si hay transacción, entonces se lleva un procedimiento de incidente para conocer la excepción y el juez va a dictar un auto declarando con lugar la excepción y terminando el proceso. Ya, o sea que primero se da eso y después se termina el proceso. Con la excepción, declarando con lugar la excepción, ahí termina el proceso. Ya. Muchas gracias. Ok. No la sentí muy segura, pero pues. Yo quería hacerle una pregunta sobre lo del trabajo, o sea que le puedo hacer una pregunta sobre lo del expediente. Lo del trabajo que el análisis, que es el análisis. Claro, adelante. Es que fíjese, licenciado, disculpen, que digamos acá, yo ya leí un poquito más del trabajo y digamos, se metió, digamos, primero la primera pregunta.